Hola chicos, buenas noches con todos. Bueno, ya siendo 5 minutos después del pretest, más bien una disculpa porque se envió un poco tarde. La finalización bueno, vamos a iniciar con nuestro tercer webinar con el tema de el país de Argentina. Bueno, antes que nada, voy a presentarme. Mi nombre es Juninho Sanes, soy el actual oficial nacional de intercambios profesionales para estudiantes entrantes, NEOIN de IFMSA Perú. Y este webinar está, como los anteriores, están siendo dictados, lo que es por distintos oficiales, tanto de intercambios como de salud pública del Comité de SCOF, de las distintas NMOs que han sido invitadas para poder compartir sus experiencias en su país. Como ya mencionó, tiene en esta oportunidad lo que son a los dos neos de IFMC Argentina, que es, a lo cual quiero presentar a la Santiago Argentina y es estudiante de la EDO. Él es el neo de IFMC Argentina y es estudiante de medicina. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Santiago Oviedo. Buenas noches, Junino. Junino es mi par en cuanto a oficial nacional de intercambios. También estoy acompañado, como dijo Jun, con Luz Berrizbeita, que es mi par para la administración de SCOPE en Argentina. Ella es NEOIN, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la situación de COVID-19 en Argentina. Para comenzar, vamos a contextualizarnos, ¿sí? Estamos en la región más austral de América del Sur y rápidamente vamos a pasar a algunos datos. Contamos con una población de 45 millones de habitantes, ¿sí? Una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Contamos con provincias, ¿sí? Son los estados, que aquí se llaman provincias, son 23. En datos que pueden servir, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en cuanto a la distribución de las riquezas. Argentina tiene un valor que le corresponde a una calificación de medio en cuanto al coeficiente de Gini. También tenemos la esperanza de vida de 76 años. Y por último, quería recalcar la tasa de mortalidad infantil en Argentina, que es de 9 sobre 1000, ¿sí? 9 defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacimientos normales en el periodo de un año. ¿Qué es lo que nos dice la tasa de mortalidad infantil? Nos puede indicar la condición de salud de un país, ¿sí? Porque nos indica los problemas de salud de los niños, tales como habituales como diarrea, infecciones respiratorias, malnutrición, ¿sí? Y también otras enfermedades perinatales. Aparte de eso, la salud de la madre y también temas como otras cosas, como por ejemplo política en cuanto a planificación familiar, salud ambiental y desarrollo socioeconómico de un país. Para ver dónde estamos ubicados, por ejemplo, quiero dar un ejemplo bastante distal de un país que tiene alto este valor, que es Afganistán, que es 108, ¿sí? Sí. Y otro que tiene una mejor posición que Argentina, como por ejemplo Japón, que tiene 2. Otro ejemplo local, Chile, en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, tiene mejores valores que nosotros, 6. ¿Sí? Así que, bueno, pueden sacar sus conclusiones de acuerdo a cuál es la condición de salud en Argentina. Obviamente tiene otras variantes, pero para más o menos darnos una idea. Vamos a ver el sistema de salud de mi país. Básicamente está compuesto por, van a observar casi 3 columnas aquí en cuanto al contenido del cuerpo de este cuadro. Contamos con el sector público, el seguro social y el privado, ¿sí? Son 3 sectores. Rápidamente, bueno, pueden guiarse con los cuadros, no sé si lo están visualizando de manera correcta.
Por ejemplo, los fondos del sector público, tenemos los recursos nacionales, se vale los recursos nacionales, provinciales y municipales. El sector privado, por ejemplo, los fondos, digamos, los proveen los individuos y las empresas. Y en el medio están los seguros sociales, que se vale de fondos de las contribuciones de los trabajadores, los empleadores y también los recursos provinciales. Por ejemplo, los compradores, en cuanto al sector público, el Ministerio de Salud, ¿sí?, de mi país y de las provincias que lo componen, al igual que las secretarias municipales de la salud, son los compradores del sector público. Y el seguro social, las obras sociales, ¿sí?, y las provinciales. Y en el privado son las empresas de medicina prepaga. En cuanto a los proveedores del servicio, en el sector público están los hospitales y centros de salud público. Nótese que aquí los compradores, el Ministerio de Salud y las obras sociales pueden recurrir a los hospitales y centros de salud públicos. En cambio, para los profesionales y establecimientos de salud profesionales, solamente, por lo general, los privados, como las empresas de medicinas prepagas, son los que recurren a él, así como los individuos. Y por último, los usuarios. Las personas sin cobertura solamente pueden asistir en cuanto a, bueno, el poder adquisitivo, ¿no?, a los hospitales y centros de salud público. Y las personas, en el otro extremo, las personas con capacidad de pago suelen recurrir a otros establecimientos privados, ¿sí? Bueno, a su vez, el sector de salud público, ¿sí?, está distribuido por las provincias. Recordemos que Argentina cuenta con 23 provincias. Estas provincias, en este ejemplo, estoy dando de una provincia que se llama Salta, que está al norte del país, que cuenta con áreas operativas. Pueden observar en la imagen la región que cuenta con 4 regiones. Región del centro en rojo, región del norte, región oeste y región sur. Bien, estas áreas operativas a su vez cuentan con hospitales que tienen, de acuerdo a su complejidad, la siguiente clasificación. Hospitales de nivel 4, de máxima complejidad, nivel 3, que son hospitales de cabecera con atención ambulatoria e internación diferenciada de las 4 clínicas básicas. Y además cuentan con servicio de apoyo diagnóstico y tratamiento de medicina de mediana complejidad. El nivel 3, a diferencia de la anterior, cuenta con atención ambulatoria y internación no diferenciada, ¿sí? No diferenciada. La anterior que era diferenciada. Y disponen de laboratorio de radiología de rutina. Y los de nivel 1 son los de menos complejidad, están ubicados en las áreas periurbanas de grandes ciudades y áreas rurales. Vamos a las camas disponibles. Una medida con la que muchos países, de la que muchos países tienen en cuenta, ¿para qué? Para albergar. Y por último, los datos de las personas con las que el caso estuvo en contacto, ¿sí? De estas personas con las que el paciente estuvo en contacto se toman el nombre y apellido, la identificación, el número de teléfono y el domicilio, entre otros datos. Bueno, terminamos con un breve repaso del sistema de salud de Argentina y vamos a la situación de COVID en Argentina. Directamente vamos al número de casos confirmados. Como verán, acá tenemos el mapa de Argentina, ¿sí? Y a la derecha tenemos un gráfico que nos indica el número de casos, ¿sí? Y bueno, acá están las fechas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que al día de la fecha, tenemos aproximadamente 4.000 casos, ¿sí? Esta gráfica es de ayer, ¿sí? Hoy tenemos aproximadamente, o creo que pasamos los 4.000 casos en Argentina. Como pueden observar, y ya vamos a ver, que acá hay una línea, ¿sí?, donde nos indica el inicio de la cuarentena total y obligatoria en Argentina, que inició el 21 de marzo. Bien.
Otra cosa que quiero agregar acá, me estoy olvidando, como observarán acá en este mapa, ¿sí? La capital es Buenos Aires, ¿sí? La mayoría de los casos están en Buenos Aires, de hecho aproximadamente la mitad de los casos, y tiene una correspondencia con la población de esta provincia, de la capital, porque también tiene aproximadamente la mitad de la población de Argentina, ¿sí? Hay otras provincias afectadas también. Yo en este momento estoy en la provincia de Jujuy, en el cual solamente contamos con una notificación de 5 casos, ¿sí? Bien. Esta otra gráfica solamente la pongo para mostrar los casos nuevos que se dan por día, ¿sí? Se están manteniendo valores cercanos al 100, 120 casos diarios, son los últimos que estamos obteniendo, ¿sí? Como verán, los picos que tuvimos de 173 casos fue el más alto, ¿sí? Y bueno, aproximadamente entre 100 y 120 casos tenemos por día. La mitad de los casos son de Buenos Aires, de las notificaciones, ¿no? Usualmente ocurre eso. Sigamos. Regreso, porque también quiero comentarles que, no sé si observaron las gráficas logarítmicas, de crecimiento logarítmico. Por ejemplo, bueno, no pude poner el ejemplo aquí, pero nos están indicando de que hay un aplanamiento de la curva, ¿sí? Que eso es lo importante y lo que se está buscando ahora. Habíamos hablado de casos sospechosos. Entonces, ¿qué se considera caso sospechoso en Argentina? Tenemos 4 criterios. El primer criterio, y es el principal, se determina caso sospechoso a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más. Este es un valor que se modificó porque antes se manejaba el valor de 38 grados, ¿sí? Y uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia y disgeusia. Además, a esto se agrega que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID o tenga un historial de viaje fuera del país o un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local. Más adelante ya vamos a ver las provincias que tienen transmisión local en Argentina. Otros criterios. Tenemos el criterio número 2, que es todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. El criterio número 3, todo paciente que presente anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida, sin otros signos o síntomas. Y el criterio 4 es todo personal de salud y personal esencial que presente fiebre o 2 o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. Bueno, si estás disponible, Luz, nos puedes comentar acerca de provincias con citaria. Bueno, hola chicos, yo soy Luz. Sobre este tema tenemos que las provincias que presentan circulación comunitaria son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y áreas metropolitanas, el Chaco en su totalidad, Tierra del Fuego solamente en Ushuaia, y en Río Negro tenemos varias ciudades que son Bariloche, Cholchoel, Catriel y Cipolletti. Santa Fe con la capital, con Rosario y Rafaela, y Córdoba también en la capital, Altagracia y Río Cuarto. Neuquén en su totalidad. Esas son las provincias que hasta ahora están confirmadas con circulación comunitaria. Y tenemos que hay 425 casos confirmados al día de hoy en Argentina de circulación comunitaria. El resto estados o de conglomerado. Y bueno, eso. Hay 112 muertos de este tipo de contagio. Hasta ahora. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando ocurrió el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo. ¿Sí? Acá tenemos una nota del diario Clarín, uno de los diarios más populares de Argentina. Y bueno, se trató de un hombre de 43 años que había viajado a Italia y que regresó al país el 1 de marzo. El 3 de marzo
se notificó el primer caso de coronavirus en Argentina. Luego, las medidas gubernamentales que se tomaron a posterior, ¿sí? Acá tenemos, a modo ilustrativo, el boletín oficial de Argentina. Y estas medidas son, por ejemplo, no asistir a lugares de trabajo, algunas excepciones, tales como, bueno, personal de salud, fuerzas de seguridad y aquellos trabajadores en la producción, implicados en la producción de alimentos, distribución también de alimentos. También los controles en rutas se intensificaron. A su vez, las sanciones correspondientes a aquellos infractores y también con la detención de los vehículos. Otro sería que se cancelaron los eventos deportivos, religiosos y los centros comerciales. Las industrias de alimentación continúan operativas al día de hoy de manera normal. Las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, servicios digitales, a esto agrego también los servicios básicos, agua, luz y gas, también se mantienen. Y aparte, el gobierno decretó de que tienen que dar un plazo de 180 días, será un plazo de 180 días para que no realicen ningún tipo de suspensión del servicio, ¿sí? Claro, con esto se refiere a que si vos no pagaste una factura de un mes vencida, otro mes, hasta 3 meses, no te cortarían el servicio. Normalmente es hasta 2 o hasta 1 y más o menos. Entonces, de esta manera se prioriza el hecho de que la gente se quede en su casa y no salga solamente para pagar un servicio. Porque mucha gente no está adherida a lo que sería pago por internet. O hay gente incluso que no tiene cuentas bancarias, entonces para evitar ese tipo de movilidad de la población, se implementó esta medida. Bien, gracias, Luz. En cuanto al transporte público de pasajeros, bien, en un principio se limitó solamente para personal de salud y fuerzas de seguridad. Solamente ellos, con la certificación correspondiente, podían hacer uso de ello. Luego vamos a ver que se flexibiliza y se permite que las personas que tengan que realizar otros trámites y compras puedan hacer uso de ellos con una certificación que justifique lo que van a realizar, ¿no? El pago de salario de jubilados y pensionados y otros planes sociales se mantiene, ¿sí? Ya vamos a ver qué ocurre con esto. Los precios máximos se controlan en teoría porque supongo que ocurrió en sus respectivos países donde por el tema de la especulación se subieron precios a muchos productos, ¿sí? Más allá de que el gobierno los esté controlando. En cuanto a las clases, se suspendieron y el cierre de las fronteras, se procedió al cierre de fronteras aéreas y terrestres. Esto también tiene que ver con o sea, es tanto internacional como interprovincial y también dentro de las provincias, dentro de los distintos departamentos. Por ejemplo, yo soy de Tucumán y yo vivo en San Miguel de Tucumán, que es la capital, y no podemos acceder a Yerba Buena, que es otro departamento. Ahí está todo como cerrado, podríamos decir. No están permitiendo pasar autos a menos que tengan algún tipo de trabajo ahí. Para ello necesitan tener el permiso para circular, que se tramita online también. Tal cual. Y bueno, con respecto al cierre de las fronteras, eso comenzó el 13 de marzo, pero se hizo completa y como se diría, o sea, no hay ningún tipo de transporte a partir del 26 de marzo. Fue paulatina hasta el 26. Y el día 13 de marzo inició la cuarentena obligatoria, cuarentena total obligatoria, que en un principio iba a ser hasta el 31 de marzo. Como podemos ver en esa diapositiva, tenemos dos noticias que hablan de la primera llamada de cuarentena. Santi, ¿puedes pasarla? Sí.
Y aquí podemos ver que mientras se acercaba el 31 de marzo, unos días antes, el presidente habló por cadena nacional explicando que la cuarentena se extendería hasta el 26 de abril. De nuevo, tenemos que unos días antes de que esto se cumpla, el presidente volvió a hacer un comunicado donde especificó que la cuarentena se extendería hasta el 10 de mayo. Hasta el 10 de mayo sería hasta ahora la cuarentena absoluta, pero se cree que a partir de esta hora abrir ciertos locales, por ejemplo, locales que tengan más de 800 metros o algo así, para que las pequeñas empresas no se fundan como está pasando hasta ahora. Hay mucha gente que no puede trabajar debido a esto porque sus trabajos no son indispensables, entonces se los está privando de eso. Para evitar el impacto económico también que tiene esta cuarentena obligatoria, en la cual no se mueve economía, lo que se ha hecho es dar un bono de 10.000 pesos, que no sé cuántos dólares serán, creo que son como 150, 170 dólares, para las personas que estén con mayor necesidad, para evitar también el impacto económico que tiene la cuarentena sobre ellos y puedan comprar los productos básicos. Ahí también tenemos el DNU, de aislamiento social preventivo y obligatorio, que establece que es hasta el 10 de mayo de 2020 para todas las personas que se encuentran en el país. Y bueno, eso sería con respecto a la cuarentena. Bien. Bueno, aquí tenemos material gráfico del Ministerio de Salud acerca de, si observan a la derecha, los cuidados y síntomas del coronavirus. Y a la izquierda van a observar una imagen, que es una foto donde los diarios, estuvo buena porque los diarios sacaron en primera plana un cartel que rezaba: al virus lo frenamos entre todos, ¿sí? Como una campaña para concientizar a las personas acerca de que se queden en casa. Regresamos a las fronteras aéreas. Por ahora, hasta el 10 de mayo, y bueno, también como comentaba Luz, hay un cierre de fronteras, ¿sí? Acá tenemos una imagen de, bueno, el estado en el que se encuentran. Como observan, los aviones están varados, ¿sí? Y también quería agregar que las empresas, las aerolíneas, tienen prohibida realizar venta de pasajes hasta septiembre, ¿sí? En cuanto a las fronteras terrestres, a su derecha pueden observar una tabla que es provista, ¿sí? por el gobierno, donde se muestran los estados de las diferentes zonas limítrofes, ¿sí? En rojo los que están cerrados y en verde los que están abiertos. En realidad son 4 listas, aquí pusamos de ejemplo una nada más. Y a su izquierda pueden ver una situación en una frontera interprovincial, en este caso de un colectivo de la provincia, una provincia del norte, Jujuy, ¿sí? Que se dirigía a la capital de Argentina, Buenos Aires, donde, bueno, se detectó a una de estas personas ya en cuarentena, ¿sí? Una de las personas del colectivo tenía fiebre, así que se detuvo y se realizó el operativo, ¿sí? Para controlar a estas personas. Agregar que también estas personas eran de otros países y que estaban yendo a Buenos Aires para ser, en teoría, repatriadas a sus países, sus respectivos países. Otra cosa que quiero agregar aprovechando esto es que las personas que que ingresen a una provincia, ¿sí? Tienen que realizar la cuarentena de 14 días, perdón. Entonces tienen que estar 14 días aisladas. Algunas provincias proveen del servicio de hotelería, ¿sí? Donde la persona tiene que pagar, en este caso tiene que pagar la comida, tiene que pagar el albergue. Y últimamente algunas provincias ya están a pleno con la capacidad y se buscan albergues alternativos donde también se tiene que pagar por aparte la seguridad, es decir, la seguridad para que sean controladas las 24 horas. Las mismas personas tienen que pagar esto.
Algunas medidas económicas, habíamos hablado de medidas para establecimientos comerciales, ¿sí? En este caso, los establecimientos comerciales tienen, de acuerdo a la superficie, ¿no?, del establecimiento, pueden dejar pasar a un número determinado de personas que es bastante acotado, solamente una o dos personas, pero en los supermercados tienen otras reglas, como por ejemplo solamente pasar de a uno y bueno, mantener la distancia, utilizar barbijo, bueno, al igual que todos utilizamos barbijo ahora, ya lo vamos a ver. Bueno, acá algunos ejemplos, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia que nos comentó Luz, que se otorga 10.000 pesos. Las personas se tienen que inscribir en una página del gobierno para recibir esto, ¿sí? Otros servicios sí, que se implementaron o potenciaron, podemos decir, es el servicio de atención a distancia de algunas entidades gubernamentales, en este caso, que recurrieron a mensajería o a páginas de internet. En este caso, vemos algunos ejemplos de registro civil, de Saeta, es una empresa de transporte público. Y acá tenemos un ejemplo de una obra social de la provincia de Salta. Bueno, el barbijo obligatorio, la verdad es que acá en Argentina no nos lo esperábamos. Si es que alguien tenía una imagen de esto, es que por lo general se daba en países asiáticos, ¿sí? Pero bueno, el barbijo obligatorio llegó a la Argentina. Algunas provincias lo implementaron antes, como por ejemplo el 10 de abril, y la capital, Buenos Aires, el 15 de abril. Entonces, el barbijo ya es de uso obligatorio en la Argentina. Acá a su derecha pueden ver una imagen acerca de recomendaciones para la utilización del barbijo, y en la imagen inferior tenemos una imagen donde se muestra de manera muy gráfica un instructivo para realizar un barbijo casero. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad suficiente de barbijos en farmacias. Y los barbijos, los famosos barbijos N95, aparte de ser caros, solamente es recomendado para personal de salud. Situaciones no controladas o no controladas a tiempo. Vamos a ejemplificar acá un par, como por ejemplo esta nota del diario Ámbito.com que expresa lo siguiente: que pese a la pandemia, más de 30.000 argentinos viajaron al exterior entre el 12 y el 19 de marzo. Para ver dónde estamos parados, podemos decir que 2 días después de la cuarentena, este periodo abarca 2 días después de que la OMS haya anunciado la pandemia y un día antes de que se haya decretado la cuarentena, ¿sí? En ese periodo, del 12 al 19, 30.000 argentinos viajaron. Los principales destinos fueron Brasil, Chile, España, Estados Unidos y México. A su derecha pueden observar que muchos de estos y otros que ya antes de estas fechas estaban en otros países tuvieron grandes problemas para regresar a la Argentina por el cierre de las aerolíneas, tanto de Argentina como de los países donde estaban. Así que esta imagen es un denominador común en esta situación. En este caso, pasajeros que tuvieron que quedarse a dormir en los aeropuertos varios días hasta esperar una respuesta de la Cancillería o de la aerolínea. Afortunadamente, fueron repatriados, ¿sí? En esta imagen podemos observar a la izquierda y al fondo uno de los aviones, o el avión más grande de la Fuerza Aérea, que es el Hércules, ¿sí? En este caso, 2 Hércules transportaron a 185 personas que estaban en esta foto en Perú, ¿sí? Y la imagen de la derecha, bueno, el personal está realizando aplicando el protocolo sobre el equipaje de las personas, ¿sí? Así que
estas personas eran repatriadas mediante esta modalidad. Otra situación, imagínense estar en una cuarentena con las calles despobladas y al otro día se dé esta situación. Esta nota del diario Crónica, donde dice que largas filas en los bancos para cobrar las asignaciones universales por hijo y jubilaciones durante la cuarentena. Como podemos observar, es una imagen bastante trágica, donde se observa un amontonamiento impresionante de personas, muchas de ellas personas jubilados, ¿sí? Es decir, que están dentro de la población de riesgo. Afortunadamente, como se esperaba que en base a esto se disparen los casos, no fue así, ¿sí? Bueno, ahora quiero comentar un poco acerca de la cantidad de tests que se realiza en Argentina. Esta gráfica en realidad está algo desactualizada y la más actualizada que pude conseguir, que con la fecha del 13 de abril, ¿sí? Cuantifica la cantidad de tests por millón de habitantes en Argentina. Como pueden observar, Argentina está en esta gráfica con 400 tests por millón. Actualmente está, obviamente, es más alto, ¿sí? Y debe estar aproximadamente en los 700, por tirar un número, ¿no? Vemos que en la comparativa con otros países, ¿sí? Como por ejemplo Corea del Sur, que tiene 10.000, o Alemania 15.000 por cada millón de habitantes. El número aún es muy bajo para la Argentina. En la siguiente gráfica vamos a ver el número de testeos, ¿sí? Bueno, esta es una imagen del informe de vigilancia del área de vigilancia de salud de la Argentina, en donde podemos observar que en el eje de las I, ¿sí? Tenemos el número de casos estudiados, ¿sí? Llega hasta 7.000, y en el eje de las X, la abscisa, se cuantifican las semanas epidemiológicas. Las semanas epidemiológicas son, bueno, se cuantifican directamente, para explicarles rápidamente, en el calendario. La primera línea del calendario es semana 1, la segunda línea semana 2, y así sucesivamente, ¿sí? Esta gráfica indica la semana número 15, que aproximadamente fue hace 2 semanas, donde se grafica las muestras analizadas por virus respiratorios según, bueno, por semana epidemiológica. ¿Qué nos dice esto? Que hay aproximadamente más de 6.000 casos estudiados. También tengan en cuenta las muestras que dieron positivas, ¿sí? Del otro lado, también en el eje de las Y, tenemos los porcentajes de muestras positivas que corresponden al gráfico de color violeta, ¿sí? Que aproximadamente un 10% de los 6.000 casos estudiados dieron positivo. Esto nos podría dar un indicativo de aproximadamente cuántos casos se realizan por semana en la Argentina. En este caso, acá están mezcladas no solamente coronavirus, sino otros virus respiratorios. Pero pueden observar claramente que la gráfica va modificándose, y va aumentando a partir de la semana 10, ¿sí? Que es cuando comenzó la circulación en Argentina. Eso sería más o menos en marzo. Sí, en marzo. Bueno, en la siguiente gráfica, distribución de virus respiratorios identificados por semana epidemiológica y el porcentaje de positividad. Es parecida a la gráfica anterior, sino que acá ya tenemos también discriminado por color los diferentes virus respiratorios. Observarán que el color celeste es para COVID, ¿sí? Para SARS-CoV-2. En este caso pueden observar como prácticamente
toda la barra corresponde a casos positivos para COVID, ¿sí? A casos positivos y al número de casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los demás virus respiratorios aquí? Bueno, una justificación del área de vigilancia es que, a su vez, los centros de atención de salud dejaron de notificar estos casos. ¿Por qué? Porque se centralizaron los recursos para la notificación de casos positivos de COVID, ¿sí? Otra explicación también que se sugiere es porque bueno, por la cuarentena, la cual también pudo haber influenciado en la merma de estos casos distintos al COVID. Pasamos a la situación en las universidades en cuanto a la educación universitaria en la Argentina. Básicamente, en la situación en la que hoy estamos es la suspensión de clases presenciales en todas las universidades. Algunas universidades iniciaron las clases de manera virtual. Por ejemplo, mi universidad, ahora en mayo, se prevé que inicien las clases virtuales. Como supondrán, puede ser un impedimento importante para aquellas materias, ¿sí? O cátedras que requieran de la parte práctica, ¿sí? No como el ciclo básico de medicina, que es primer y segundo año, donde la mayoría de las clases se realizan en las aulas y no en los hospitales, contrario a la parte clínica acá en Argentina de tercer año en adelante. También en algunas universidades, como en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Tucumán, se conforma voluntariado estudiantil, ¿sí? A la derecha pueden observar un cartel donde se realiza el llamado para que los chicos se inscriban. De hecho, ya realizaron una campaña importante de elaboración de material de difusión para la prevención del COVID. Otra situación es la reprogramación del calendario académico 2020. Aquí en Argentina comenzamos habitualmente las clases en abril y terminamos en noviembre. Así que por esta situación, y en otras universidades en marzo comienza. Por esta situación, obviamente se va a tener que modificar el calendario académico, así como también esperemos las mesas para rendir los exámenes finales o globales. Así que eso tiene que realizarse una reprogramación que tampoco perjudiquen a los estudiantes en cuanto a los tiempos para rendir las materias finales. Y bien, incertidumbre es lo que sentimos hoy por hoy, pienso, todos los estudiantes de Argentina, porque no sabemos cuándo efectivamente vamos a regresar a clases, ¿sí? Algunas universidades barajaban, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires en junio, pero dependiendo de la carrera, por ejemplo, con medicina, es una situación especial porque casi todos los docentes son médicos, así que es una situación especial y como dije, los chicos que estén de tercer año en adelante van a necesitar de alguna forma suplementar las clases prácticas en los hospitales. En el caso de Tucumán, posiblemente en agosto, pero no está confirmado, se podría regresar a las clases presenciales. Pero bueno, todo depende de la situación, ¿sí? Supongo que muchos de ustedes en sus respectivos países están en la misma situación. Lo que tenemos hasta ahora definido es que hasta fines de julio no se puede acceder a los hospitales ningún estudiante, en el caso de medicina específicamente, pero se cree que en agosto se van a retomar más que nada las mesas de examen, no tanto las clases, pero tenemos que recordar que por lo menos en el calendario de Tucumán, no sé cómo serán otras universidades, las 2 mesas de marzo, que son mesas claves para que los estudiantes pasen de año, no se dieron.
Entonces esas 2 mesas deberían ser dadas en agosto de nuevo, y en septiembre, si todo sale bien, iniciar el cursado presencial. Pero bueno, hasta ahora no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que hasta el 31 de julio ningún estudiante pisa un hospital. Claro. Y a la vez quiero agregar, perdón, una flexibilización en cuanto a la inscripción, tal como dijiste, Luz, que los estudiantes tienen que cumplir un requisito de materias aprobadas para pasar al año siguiente, y bueno, esta instancia obviamente no se dio en marzo, entonces se permitió que los estudiantes puedan inscribirse de manera condicional en aquellas materias donde en teoría tendrían que tener aprobadas las materias correspondientes, ¿no? Así que Sí, se acepta la inscripción. Se inició con los centros de Pero estudiantes y posibilitaron eso, que uno se pueda inscribir para cursar online hasta que se reabran las mesas. Bien. Esta situación quería comentar. La Universidad Nacional de Salta, Salta es una provincia que está al norte, es donde estoy estudiando también. Y bueno, ¿qué es lo que nos muestra esta imagen? Los colectivos de la universidad que están llevando a los estudiantes que quedaron en la ciudad, en la capital de esa provincia, lo están llevando a otras localidades de la provincia, ¿sí? Hoy una situación que se dio, por ejemplo, hubo incertidumbre en todo momento, no se sabía si esta situación iba a durar 2 semanas, 3 semanas. Algunos chicos quisieron esperar a ver cómo se resolvía la situación, pero bueno, la cuarentena llegó y como comentamos que se habían limitado la movilización en las fronteras, los chicos quedaron en la provincia. Y no solo eso, sino que tampoco pudieron regresar a sus lugares de origen de la misma provincia, ¿sí? Así que los centros de estudiantes, en este caso de la universidad, con las autoridades, lograron la gestión para que estos colectivos transporten a los estudiantes a sus hogares, ¿sí? Esto pasó, si mal no recuerdo, la semana pasada. Quiero agregar otra cosa más, que hay estudiantes que también tienen dificultades para recibir plata de los padres, ¿sí? Porque ya sea porque no disponen de una cuenta bancaria, entonces estaban, por decir una forma, en situación de riesgo alimentario, así que también los centros de estudiantes y las autoridades proveyeron lo que se denominaría bolsones de alimentos, ¿sí? O también algunos apadrinaron, es decir, que ayudaron económicamente a los estudiantes, es decir, profesores de las universidades que apadrinaron a los estudiantes. Bueno, Lucy, ¿no querés comentar acerca de la Bueno, otra cara de la cuarentena? Tenemos que la cuarentena es muy útil para el tema del virus, pero bueno, hay gente que no lo ve tan así. Tenemos el caso de un hombre de 68 años que ocultó sus síntomas para subir un avión que sale de Madrid, se descompone en pleno vuelo y llega muy grave a Ezeiza. Después tenemos otro caso de un chico que vuelve de Estados Unidos, viola la cuarentena y se va a una fiesta con más de 100 personas. También tenemos en el área de trabajo gente que obliga a sus trabajadores a seguir asistiendo, como en el caso de un call center, que recibió muchas denuncias por violación a la cuarentena, ya que las personas que trabajaban ahí se encontraban muy cerca unas de otras y no había ningún protocolo de seguridad que asegure que no estaban expuestos. Después tenemos otro caso de un video que pone en evidencia la violación de la cuarentena en la villa 1114. Lo que tenemos aquí era una fiesta que estaba dando lugar con unas 30, 40 personas en plena cuarentena obligatoria. Después tenemos más ejemplos que son violaciones a la cuarentena por coronavirus, los casos más resonantes en el país. Santi, ¿puedes poner la otra? Tenemos el caso más polémico, yo creo que el más polémico de toda Argentina, que es un entrenador que cuando estaba entrando a su edificio golpea ferozmente al vigilante que estaba abajo
y le comenta que él no podía salir, que él no podía estar afuera por la cuarentena obligatoria. Esto fue al principio de la cuarentena. Y se ve grabado por las cámaras de seguridad cómo agredía al vigilante. Esto se hizo viral a las pocas horas y fue aprehendido el señor. Después tenemos otro caso de un hombre que intentó meter a su empleada doméstica en el baúl de su coche para poder hacer que ingrese al domicilio y, bueno, limpiar el domicilio. Y bueno, fue detenido por la policía y ahí se puso en evidencia que la empleada estaba en el baúl. Otro caso de un joven que se subió a un buque, pese a tener coronavirus, un joven de 22 años, que se sube a un barco con otros 400 pasajeros y los expone el virus. Después tenemos otro caso, que para mí este es el más gracioso, que es de un surfer que se lo ve saliendo de su casa en una camioneta. La policía lo para a las pocas cuadras, el chico dice que bueno, está bien, se vuelve a su casa, y después la misma policía lo encuentra en otro punto. Y esta vez lo escoltan de vuelta a su casa. Pero él estaba preparado para salir a la costa directamente. Gente que no entiende las medidas que se toman ni por qué se toman. Estos son los casos más polémicos, pero hay muchos, lamentablemente hay muchos. Y bueno, con respecto a esto, cuando uno se pregunta hasta cuándo durará la cuarentena, por ahora hasta el 10 de mayo, pero todos sabemos que esto no es algo de un día para el otro, no es que el 11 de mayo todos podemos salir y no pasa nada. Se cree que lo que va a suceder va a ser que se va a abrir paulatinamente los puestos de trabajo, se va a empezar con los negocios más grandes, después capaz que con, no sé, con los shoppings, pero algunos negocios específicos, pero la verdad es que no se sabe hasta cuándo va a durar esto. Se cree que hasta julio, agosto, por el hecho de que se viene el invierno y se aumenta la posibilidad de que se contagie el virus, así que no se sabe, básicamente. ¿Esto es Bien, todo? sí. Sí. No, que quería agregar acerca del término de cuarentena administrada. Son las flexibilizaciones que está dando el gobierno para bueno, hacer más amena la cuarentena. La última que dio a nivel nacional es una recomendación para que las personas salgan 1 hora al día en un radio de 500 metros de su casa, pero estaba puesto a disposición de cada gobierno provincial, ¿sí? Así que cada gobernador iba a determinar de acuerdo a la situación de su provincia, porque hay provincias que están afectadas y con casos de circulación comunitaria, como por ejemplo lo habíamos mostrado, en donde no tomaron esta medida, obviamente, y por suerte no tomaron Santa esta Fe es un medida. ejemplo. Sí, como por ejemplo Buenos Aires, que no aceptaron esta medida, y otras como por ejemplo aquí en Jujuy, solamente se notificaron 5 casos y ya se recuperaron. Si no me equivoco, ya no tendríamos ninguno activo, donde sí se tomó esta medida y además días previos, y harán unos 5 días, se permitió que las personas puedan salir a realizar actividad física, solamente trotar, de acuerdo a la terminación de su número de identificación, lo que se denomina aquí en Argentina Documento Nacional de Identidad. Entonces, aquellas personas que terminaban su documento en número par, salía un día, y el otro día las de personas de terminación impar. Y bueno, eso sería un ejemplo de flexibilización. Bueno, Todo esto va a muy bien. depender de la capacidad y el respeto ciudadano que tengamos los argentinos. Y bueno, de alguna manera vamos a tratar de condensar esta pregunta de hasta cuándo es. Así que obviamente todo va a depender de la situación global, ¿no? Pero Bueno, como si bien no tenés decía, nada más que queda en agregar. cada uno. Queda en cada uno si acata o no las medidas.
si sale 1 hora o si sale todo el día, si sale 500 metros o más, queda en cada uno cuán lejos llega y cuánto respeto le tiene a la vida del prójimo, más que nada, porque tal vez nosotros no seamos población de riesgo, pero todos tienen abuelos, todos tienen padres, todos conocen a alguien con factores de riesgo, entonces se basa más en eso, en el respeto que en lo que te diga el gobierno, si te controla o no. Así que bueno, también por eso es que varias provincias no adhirieron, porque saben que las personas van a salir más de lo que se les permite realmente. Así que bueno, esto sería todo. No sé si A ver. hay alguna pregunta. Santiago, más para agregar. Bien. Listo, Luz y Santi, muchas gracias por la presentación. Chicos, por favor, pasamos a la ronda de preguntas, así que tienen unos minutos para poder enviar sus preguntas hacia los ponentes. Por favor, se les pide a todos los participantes que no salgan de la presentación. Por este medio se va a enviar el link del post-test para que lo puedan responder. Tienen que aprobar lo que es el post-test con 3 preguntas buenas para que puedan obtener el certificado, además de haber llenado lo que es el pretest y haber asistido a lo que es la charla. Bueno, aquí Diana dice, los casos que han disminuido de COVID solo se debió por la cuarentena o por algún otro factor. Nosotros creemos sinceramente que es por la cuarentena, porque no hay muchas otras medidas que se estén tomando, ni que se puedan tomar. El cierre de fronteras entre provincias fue clave, porque lo único que pasan son camiones con alimentos y cosas así, pero nada más. La cuarentena se está cumpliendo porque la gente queda detenida. En Tucumán nada más creo que hay más de 4.000 detenidos por infringir en la cuarentena, así que se está tomando muy en serio. Santi, lee la otra. Si me lo puedes leer, por favor, porque... Sí, claro. La siguiente pregunta es de José Paz. Dice, bueno, felicidades por su presentación. Su pregunta es, el primer nivel de atención, ¿qué papel está cumpliendo? Bueno, por ejemplo, a ver, no sé si podemos regresar. Bueno, no, lo dejo ahí. Como había comentado en la primera diapositiva, a ver, acá por ejemplo en la provincia de Jujuy, donde estoy ahora, puede realizar atenciones, digamos, de acuerdo al triaje, ¿sí? Pero se está recomendando a las personas que no asistan a los hospitales o centros de salud si tienen síntomas respiratorios antes que llamen, y para otras situaciones distintas a esas ya pueden dirigirse a los centros de salud. En el centro de salud se puede realizar, por ejemplo, lo que habíamos ejemplificado en una de las primeras diapositivas, y bueno, para determinar si la persona realmente está o no con síntomas respiratorios, porque una persona puede decir que los tiene o no los tiene, pero llega al centro de salud de todas formas. No sé si respondí tu pregunta o si quieres agregar algo, Luz. No, eso básicamente. Tenemos que tener en cuenta también de que en Argentina el coronavirus no es lo más grave que nos está pasando. Tenemos muchísimos casos de dengue, casi 3 veces más o 4 bien, quería agregar eso. que tenemos de coronavirus. Entonces, se intenta de que la gente, si tiene algún tipo de síntomas, ya sea de dengue o de coronavirus, lo que haga sea llamar a 107 y explicar más o menos los síntomas que tiene. De esa manera se le va a instruir a la persona si acude a algún centro de atención primaria o se queda en la casa y, por ejemplo, en el caso de que tenga síntomas de dengue y no esté grave, que sería dengue hemorrágico lo grave, que esté con algún tipo de sangrado, si eso no sucede y tiene un sarpullido o una fiebre baja, se le instruye que tome Tapirol y haga reposo y tome agua, nada más. O sea, no se le va a pedir que asista al centro de salud.
Y en el caso de que sea sospechoso por coronavirus, lo mismo, se le pide que esté aislado a menos que presente síntomas de distrés respiratorio o síntomas más graves. En ese caso se lo instruye para que vaya a un centro de atención, pero por ahora así es como se están movilizando. También para otros casos se está implementando las consultas virtuales, por ejemplo, alguna enfermedad de la piel o cosas así, básicamente. Gracias, Luz. Pasamos a la siguiente pregunta de Jimena Guamanlazo. Antes de decretarse una situación de emergencia en Argentina por el COVID-19, ¿el sistema de salud se encontraba preparado o fueron implementándose en la marcha? Bueno, yo no creo que se encuentre preparado para nada, porque había muchos lugares, más que nada de atención primaria, que le faltaban recursos. Yo creo que eso sigue siendo así, pero al menos se trató de equiparar más ese tema. Pero sí, se fue implementando sobre la marcha, empezando con la cuarentena temprana y siguiendo con el proveer insumos a los centros de salud, el proveer también mano de obra, porque se estaba tratando de tener más gente, más residentes, más médicos colaborando. Incluso, por ejemplo, no solamente los neumonólogos atendían casos de coronavirus o sospechosos, sino también cardiólogos de cualquier tipo de especialidad, se los estaba instruyendo para poder manejar un caso de coronavirus. No solamente en tema de clínicos, sino también en tema de protección a sí mismo, de los barbijos, las máscaras, los trajes y todo eso. Pero todo eso no se sabía antes y no estaban preparados, así que sobre la marcha. No sé si quieres agregar algo, Santi. No, tal cual lo que dijiste, no estamos para nada preparados antes de que comience esto. Es habitual llegar a un centro de salud y que no haya algún centro de salud más pequeños, donde en teoría tendrían que contar con atención médica, pero uno va y no está el médico, solamente está el enfermero. Y bueno, con las acotaciones que podría llegar a esa situación, entonces recomiendan ir a un hospital de mayor complejidad en esa situación. Y a su vez también perjudica al hospital más grande porque se satura, digamos, por cuestiones de que podrían ser de manera, o sea, podrían ser resueltas de manera rápida en los centros de salud más pequeños. Pero en conclusión no estamos ni estábamos preparados. Gracias, chicos. Bueno, hay un miembro que va a hacer su pregunta por micrófono. Entonces, Joseph. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Chicos, muchas gracias por la ponencia, de verdad. Nos ha explicado mucho más cómo están ustedes en Argentina y me parece que es muy parecido aquí también en Perú lo que vivimos, tanto en incertidumbre. Y mi pregunta era la siguiente, con respecto, hay muchos estudiantes peruanos que van a Argentina para recibir educación allá por parte de medicina y creo que, ¿qué alternativas tienen para ellos? Porque tengo entendido que es un poco difícil salir a las calles, tienes que tener un permiso para poder transitar. Entonces, ¿qué podrían hacer con ellos? ¿Ellos también reciben el beneficio del Estado? ¿O cómo están haciendo? ¿O qué alternativas hay para ellos? Muchas gracias. Bien, primero si es que comentabas acerca de los beneficios para ellos, me temo que, a ver, hasta donde sé no, porque, por ejemplo, lo que hemos comentado con el bono social de 10.000 pesos, uno de los requisitos es ser argentino. Así que me parece que en ese caso no. Y el permiso de circulación se puede tramitar bueno, a través de Internet. Y bueno, la verdad que no sabría decirte si es válido para... Yo pienso que sí. Pienso que alguien de Perú que esté acá en Argentina puede utilizar el permiso para circular, ¿sí? Lo tiene que tramitar en la página. Solamente puede poner en Google el permiso de circulación y ya va a aparecer la página para realizarlo.
hay un permiso a nivel nacional y otro a nivel provincial. El que tiene más instancias, podemos decirlo así, es el nacional, donde, bueno, uno tiene que completar un formulario y esperar la respuesta de la página, en donde, bueno, se le otorga el permiso. En la otra situación, en provincial, uno solamente puede entrar a la página del gobierno provincial que pida este permiso e ingresa al PDF vacío, o sea, un formulario vacío, lo imprime y lo completa. Y bueno, ese es menos restrictivo que el nacional, pero depende de la provincia. Por ejemplo, acá en Jujuy es de más fácil acceso. De todas maneras, depende de qué es lo que quiere hacer el estudiante de Perú, porque si el estudiante lo que quiere hacer es ir al súper o ese tipo de cosas, o a la farmacia, lo puede hacer libremente, no necesita un permiso para ir al súper, siempre y cuando haga solamente eso. Los permisos son, por ejemplo, para gente que necesita, no sé, que trabaja en fábricas o que tiene algún tipo de trabajo que requiera que se movilice sí o sí. Por ejemplo, yo no puedo sacar un permiso de circulación, aunque sea de aquí y estudie aquí, porque no tiene ningún sentido, no están las universidades abiertas, o sea, no me habilitaría para nada más que lo que ya necesito, que ya estoy habilitada, que serían farmacias y supermercados. Así que para movilizarse en esas áreas no lo necesitaría. Cualquier persona podría ir a un supermercado o a una farmacia. Ok, esta vez sí tengo más claro con respecto a la situación. Muchas gracias. Vamos. De nada. Bueno, Francis, otra ¿estás? pregunta. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Michael Nick Romero Muñoz. Muchas gracias por la exposición. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante del COVID-19? Bueno, a ver, la Supongo que va información enfocado que al tiempo. eh, ¿Cómo? sí puede ser transmitido por el aire, Continúan. el virus del COVID. Ajá. Y bueno, sí, o sea, se transmite a través de las gotitas de flush que va de una persona a otra, o sea, no a través del aire en sí, sino a través de estas gotitas, pero por eso también el distanciamiento social, para evitar que pasen de una persona a la otra. Pero no solamente a través del aire, porque también queda sobre la superficie, entonces, por ejemplo, una baranda de una cama o de una escalera, si pasa una persona infectada y que tenga el virus en sus manos y lo toca, y después a las horas pasa a otra persona, el virus sigue activo ahí, entonces vos tocas eso y después te tocas la cara, entonces así te contaminarías también, no solamente a través del aire, pero sí. Gracias. La siguiente pregunta es de Denise. Buenas noches. ¿Qué tipo de pruebas de descarte utilizas o tienen algún costo? Muchas gracias. Perdón, no escuché bien. Pruebas, o sea, testeo se refería. Dice, ¿qué tipo de pruebas de descarte utilizan? ¿Son gratuitas o tienen algún costo? Bueno, por ejemplo, a ver, depende de la situación no sé si vos querés agregar también algo, Luz, pero en los hospitales públicos es gratuito, pero hay otras situaciones como por ejemplo en los pasos fronterizos interprovinciales, algunas provincias, a aquellas personas que ingresen a esa provincia le cobran el costo del test, que aproximadamente debe estar, bueno, el último que hace 2 semanas, que sé, acá en Jujuy, estaba aproximadamente 4.000 pesos argentinos. Serían como $70 más o menos.
Pero con respecto a las pruebas, tenemos dos tipos, que son las pruebas de screening, que lo que buscan son inmunoglobulinas, anticuerpos, y las pruebas más específicas que las hace el Instituto Malbrán, que es el hospital, el Centro Microbiológico de Referencia, que se encuentra en Buenos Aires. Entonces tenemos que se realizan pruebas de screening para determinar si la persona tiene o no. Hola, creo que se cortó el audio. Parece que se cortó el audio de Luz. Sí, Luz. Está agregando información importante. Creo que se le cortó el audio. Uy. Y por este motivo hay gente que preferiría hacerse el test comprándolo, en el caso de los hospitales. Pero como explicaba Santi, en los pasos fronterizos, los test se hacen cobrándole a las personas, porque se supone que si estás en cuarentena no deberías estar pasando un paso fronterizo. De todas maneras, eso ya no sucede tanto porque la gente se está quedando en su casa, o sea, está evitando salir. Pero al principio, era una manera también de evitar que la gente viaje. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es de Rodrigo y pregunta aproximadamente cuántas pruebas rápidas y moleculares se realizan diariamente. Luz, si tenés. Yo la verdad que no sé, creo que entre 100 y 120, pero no sé. Te estaría dando, perdón, si te estaría hablando ahora, te estaría dando un número erróneo. Ya, claro, entendemos. La otra pregunta desde Sara Romero Quispe. Menciona, les agradece por su ponencia y pregunta si se han programado fumigaciones o limpieza de calles con desinfectantes. Fumigaciones sí, porque como sabemos el dengue se transmite por el mosquito Aedes aegypti y el hecho de que tengamos tantos casos pone en evidencia que tenemos mucho mosquito. Entonces se ve por lo menos una vez por semana que pasan con una camioneta o algo así que fumiga las calles. Desinfectantes no he visto, creería que no, por lo menos en el norte. Yo soy de Tucumán y Santi está ahora en Jujuy, y yo desinfectantes no he visto ni he oído hablar de eso, pero fumigaciones sí, se están haciendo en todos lados, porque los casos de dengue son muchísimos. Creo que estamos en 5.000 ahora en Tucumán, solamente Tucumán, por eso son muchos. Bien. Y afortunadamente es el serotipo el más benigno, digamos, entre comillas. Pero hay casos de hemorragia. Sí, No hay tantos, pero hay algunos. A eso también agregar que se recomienda a las personas lo que se denomina aquí el descacharrado, que es controlar los materiales que puedan albergar agua, ¿sí? Como por ejemplo las macetas, neumáticos o tarros. Se recomienda a la población que se deshaga de eso o lo pongan en una posición donde no acumule agua. En años anteriores también el personal sanitario pasaba casa por casa para hacer un control de esto, si es que se estaba llevando a cabo. Pero bueno, ahora, por lo menos en mi provincia, no se realizó esto. Lo que sí hemos visto nosotros, por lo menos en Tucumán, es que se pedía a la gente que saque las cosas a la calle y pasaba un camión de la basura de la empresa que se encarga de eso, recogiendo solamente este tipo de cosas, no la basura común, sino cacharros, botellas o macetas vacías o cosas así.
Es como que en vez de pasar casa por casa a una persona física, trataban de que saquen las cosas afuera y así removerlas del domicilio. Gracias. La siguiente pregunta para comentarles es refiere que si el gobierno de su país tiene algún plan de movilización para llegar a los lugares de trabajo. Lugares de A ver, trabajo, no entiendo. yo creo que se está refiriendo los trabajos que, aparte, digamos, de los que se están permitiendo, como por ejemplo el personal de seguridad, de salud, o en cuanto a la producción de alimentos. En algunas provincias el servicio de transporte público se permite, en varias provincias, con el limitante de la cantidad de pasajeros por unidad, en donde obviamente tienen que llevar barbijo obligatorio, y hay algunas paradas donde la policía asciende a la unidad para realizar el control de la documentación. Para después de la cuarentena todavía no se habla. No se habla de qué va a pasar con el tema de los transportes públicos después de la cuarentena. Así que, pero por ahora sí, como dice Santi, se están, en el tema de los buses, bueno, todos los choferes están con barbijo y se están pasando a desinfectar de vez en cuando, pero no se habla mucho de eso por ahora. Claro. Y también los choferes de las unidades cuentan con una cabina de plástico, y los pasajeros, bueno, no sé si ahora se mantiene esto, pero ascendían por la puerta, o sea, por la puerta trasera de la unidad. Y otra cosa que tenemos que agregar es que en casi todas las provincias se utiliza una tarjeta magnética, es decir, que no se manipula dinero para el uso del servicio. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo van a recuperar sus prácticas en el hospital una vez que sea posible? Y bueno, se cree Buena que pregunta. a fines de agosto, principio de septiembre volvemos a los hospitales. En ningún momento se planteó perder el año, así que lo que se cree es que a partir de mayo las universidades, estamos hablando solamente de medicina, ¿no? En las universidades lo que van a hacer va a ser dar todo el cursado de las materias, de la parte teórica online, de manera tal que para el fin de año, o sea, de septiembre hasta enero, se den todo lo práctico, que es bastante en los años avanzados. Y se estaba pensando, porque normalmente en diciembre tenemos exámenes y enero es todo el mes de vacaciones. Lo que se estaba planteando es que las prácticas se extiendan hasta enero, o sea, estar diciembre y enero cursando, para que en febrero y en marzo tengamos las mesas de exámenes y no tener directamente vacaciones. Así como tampoco tener vacaciones de julio, que son las vacaciones de invierno, en las cuales se dictaría todo virtual. Eso es lo que se cree que va a suceder. Pero hasta ahora no hay ningún plan fijo sobre cómo vamos a seguir, sinceramente. Solo se sabe eso. Las siguientes preguntas son algo complejas. Menciona qué pasa con los estudiantes peruanos que recién empiezan a estudiar en universidades argentinas. ¿Hay algún programa de vuelo para que puedan retornar? En caso lo supiesen, podrían contestarla. Pero Hoy en día están cerradas las fronteras, o sea, no puede entrar ni salir nadie. Pero a partir del 10 de mayo se van a abrir para cosas más específicas, así que en el caso de que algún estudiante quiera volver a su país, yo creo que se podría a partir del 10 de mayo, si es que no pasa esto que viene pasando, que se extiende 2 semanas más siempre. Pero por ahora no hay ningún plan, es decir, hoy no volverían, no se moverían de Argentina, a menos que Perú envíe algún avión, como estaba haciendo Argentina con las personas que estaban fuera del país, que las estaba repatriando, pero sinceramente no sé más del tema. ya, gracias. Y otra pregunta menciona, ¿el sistema de salud argentino por qué sectores está conformado? Los chicos ya terminaron de
Me río, perdón, porque esa es una pregunta que hicimos, ¿sí? Ya los chicos habrán terminado de realizar el cuestionario, pero bueno, se lo vamos a repetir por el sistema público, otro es de obras sociales y el privado. Ya, gracias. Y la otra pregunta es aparte de la vacuna que todos estamos esperando, ¿hay algún tratamiento farmacológico en la actualidad para enfrentar la enfermedad COVID-19? No hay tratamiento farmacológico. Se creía que la hidroxicloroquina mezclada con otro antiviral podría funcionar, pero no. No hay nada que sea 100% eficiente. Hay cosas que podrían funcionar, pero no. Tratamiento hoy por hoy es de sostén. Ya, muchas gracias. Y esa fue la última pregunta que mencioné. Hasta aquí serían toda la ronda de preguntas de los participantes. No sé si Juninho tengas que decir algo. Sí, bueno, como ya mencionó Francis, la ronda de preguntas ha finalizado. Por favor, no se retiren de la ponencia todos los participantes, porque ahorita vamos a enviar lo que es el post-test. Bueno, agradecer lo que es a los ponentes por la charla que han podido brindar, lo que es para todos los estudiantes o público interesado, lo que es en aprender un poco sobre la situación que está pasando en Argentina. Un agradecimiento nuevamente a Luz y a Santiago por su tiempo y por la presentación que han podido realizar. Bueno, estoy seguro que ha servido lo que es para despejar muchas dudas, más que todo de qué medidas está tomando el gobierno de Argentina en base a conocer un poco más sobre el sistema de salud de Argentina. Y pues básicamente eso, ¿no? En estos momentos, Francis va a enviar lo que es el link del post-test. Por favor, no se vayan a retirar. Luz, Santi, no sé si quieran agregar algo para finalizar. No, bueno, agradecerles a ustedes por todo Sí, y no sé. no, gracias a la gente de Perú por ofrecernos el espacio y bueno, compartir experiencias y conocimientos acerca de la situación de nuestros países. También comentar que pude ver también las dos anteriores webinars, que también me gustaron mucho, con los compañeros de México y Colombia, y también escuché voces conocidas de nuestros pares de intercambios. Y bueno, eso básicamente, reitero las gracias. Igualmente, chicos, igualmente agradezco su participación en este webinar y asimismo invito a los demás participantes y también a otros que se sumen a esta serie de webinars sobre salud global. Próximamente tendremos otro sobre otro país diferente de un sistema de salud y su situación actual del COVID-19. Así, chicos, quédense. Ahorita voy a compartir el link del post-test en la caja de comentarios.